Antes de ir a Cesarea, con esos hombres que le habían venido a buscar, Pedro sabía que de una forma u otra le iban a pedir cuentas en Jerusalén. Así que dice en Hechos 10:23, levantándose Pedro, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. La razón por la cual sé que eran 6 es porque en el próximo capítulo, el capítulo 11 de Hechos, los que estaban en Jerusalén interrogan a Pedro, le piden cuentas, y él dice lo siguiente, Hechos 11:12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón. Él llevó testigos consigo. Hechos 10:24. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio estaba esperando que llegara Pedro, y ¿saben qué? Había convocado a sus parientes, a todos sus parientes, y a todos los amigos que tenía. Los había convocado a todos, y los tenía sentados en el auditorio esperando a Pedro. Qué diferencia es lo que se hace hoy en día, ¿verdad? Hoy tenemos que armar una campaña de avisos comerciales por un año. A veces trabajamos durante 2 años en un programa evangelístico. Vamos a la comunidad, organizamos gente para escribir cartas, para llamar por teléfono, organizamos visitas de casa en casa, todo eso. Pero en esta iglesia primitiva, Cornelio había convocado a su familia, a todos sus parientes cercanos, a todos sus amigos, y allí estaban. Pedro no tuvo que venir a la ciudad e ir al editor del diario para implorarle un pequeño espacio en su diario, o poner un aviso pagado en el diario, o ir a la estación de televisión y arreglar algo con ellos, y conseguir la cooperación de todas las estaciones de radio y de todos los grupos religiosos de la ciudad. No. Cuando Pedro llegó a Cesarea, Cornelio tenía reunida toda la tropa. Miren lo que dice. Él había convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. ¿No es maravilloso eso? ¿Saben lo que alguna gente enseña en este versículo? Ellos enseñan que Cornelio fue muerto en el espíritu. Muerto en el espíritu, porque dice que se postró a sus pies. Él fue muerto en el espíritu. El doctor Weber ha pasado por eso también. Él había oído a la gente hablar acerca de ser muerto en el espíritu, y como al ser muerto en el espíritu hablaban en lenguas y todo eso. Él había oído eso, así que decidió que era un ministerio de investigación, y en el ministerio de investigación hay que hacer un poco de investigación. Hay que averiguar lo que está sucediendo. Y concluyó que si alguien jamás fuera muerto en el espíritu, si el Dios verdadero jamás matara a alguien, cualquier cosa que él hiciera no lo levantaría. ¿No es esa buena lógica? Sí, señor. Así que el doctor Weirville fue a un servicio donde había oído que iban a ser muertos en el espíritu. Allí iban a ser muertos en el espíritu. Y razonó, como les dije, que si Dios los matara, nada de lo que él hiciera podría levantarlos. Y al final del servicio el doctor Weirville nos cuenta que lo que él hizo de verdad fue medio malo, pero lo hizo de todas formas. Lo hizo de todas formas. Al final del servicio el doctor estaba adelante en la segunda fila para poder darse vuelta y ver todo lo que estaba sucediendo. Y allí vio a estas personas saltando y gritando y de repente caían al suelo en el pasillo entre sillas. Así que él decidió que si Dios los matara, nada que él pudiera hacer los podría levantar. Así que ¿saben lo que él hizo? El doctor dice que fue muy malo, terrible incluso, pero que de todas formas lo hizo. Él caminó por el pasillo, y ahí había uno tendido en el piso, y al pasar, ¡paf!, le dio una patada. Ustedes se imaginan dónde, pero le dio una buena patada. Y en el momento mismo que el doctor le dio una patada, abrió los ojos y se incorporó. Y eso le molestó al doctor Weirville. ¿Saben por qué? Porque su pie era más poderoso que Dios, quien había matado a esa persona. Algo anda mal por algún lado, pensó. Así que siguió por el pasillo. Por supuesto, ya no podía darse el lujo de detenerse, porque quizás para esas alturas le estarían persiguiendo. Pero siguió por el pasillo, llegó a la próxima persona. Le dio una buena patada, y esa persona se incorporó y le miró al doctor. Siguió por toda la fila, pegándole a cada uno, y cada uno se incorporó y le miró. ¡Muerto en el espíritu! Dios mío, si Dios les hubiera hecho tenderse en el piso,
ese pequeño pie de Dr. Whirlwill nunca les hubiera hecho incorporarse, porque Dios es más grande que el dedo de un pie. ¿Saben por qué fueron muertos en el pasillo? Eso es lo que se les enseñó. Caramba, eso es diabólico. Si usted le enseña que en cierta hora, en cierto lugar, usted se va a caer, va a ser muerto en el espíritu, eso es exactamente lo que le va a suceder. Usted está creyendo por eso. Aquello por lo cual usted está creyendo, eso es lo que le va a suceder. Porque creer es igual a recibir. ¿Se acuerdan? Eso es. Esto sucede porque a uno se le ha enseñado. Una noche el doctor le oyó a un hombre, le siguió por el pasillo porque era uno de los grandes líderes de lo que llamaban la campaña de recibir el Espíritu Santo, le vio caminar por el pasillo y lo que hacía era que los empujaba en el hombro y decía, vamos, cállate, cállate. Muerto el espíritu. Si el Dios verdadero le matara a usted, quiere decirles, usted nunca se incorporaría. Eso es lo primero. En segundo lugar, si el Dios verdadero jamás le matara, tendría que quebrantar toda su palabra, porque la palabra dice que en el Dios verdadero no hay tinieblas, ni sombra de variación. El Dios verdadero no anda golpeando a la gente en la cabeza y haciéndole caerse al piso. No, señor. Pero esto es lo que se nos enseña que sucede. Así que en vez de estar firmes en la grandeza y la exactitud de la palabra de Dios, dicen que cuando Pablo estaba de camino a Damasco, fue muerto en el espíritu. Cornelio también. Pero eso no es lo que dice. No dice nada de ser muerto en el espíritu. No. Es que el Dios verdadero nunca podría matar a alguien en el espíritu, porque el espíritu, ese espíritu que está en ustedes, es vida eterna. Esto de ser muerto en el espíritu, que les sucede a cristianos sinceros, es por la posesión. Llega un espíritu diabólico, les posee la mente y les hace caerse. No se ha tocado el espíritu adentro porque es vida eterna. Eso es lo que no entienden. Así que le echan la culpa al Dios verdadero. Se les enseña que van a ser muertos en el espíritu, lo creen y luego abren sus mentes, y cuando uno cree y abre la mente, llega un espíritu diabólico y echa abajo este tipo de cuerpo y alma allí mismo en el piso. No ha tocado el espíritu en absoluto. ¡Qué magnífico que todo esto se haya averiguado en nuestro ministerio de investigación! Y como Dios le enseñó al doctor a separar cuerpo y alma, la carne del espíritu, lo que es carne, carne es, y lo que es espíritu, espíritu es. El doctor Whirlwill también estudió a un grupo de personas que manejan serpientes. Dejan colgar en sus cuellos serpientes venenosas y juegan con ellas. Y mientras juegan con las serpientes están hablando en lenguas. El hablar en lenguas es genuino, pero manejar las serpientes es diabólico. Es posesión, porque el Antiguo Testamento dice que lo que hace que las serpientes no muerdan es un espíritu diabólico. Lo mismo es verdad aquí. El espíritu diabólico ocupa la mente del hombre, pero el hablar en lenguas no es de la mente del hombre. Hablar en lenguas es del espíritu. Dios lo da a su espíritu, según el espíritu le da que hablar. Dios lo da a su espíritu y usted simplemente lo habla. No tiene nada que ver con la mente. Así que un hombre puede estar poseído en su mente y aún estar hablando la grandeza del poder de Dios. Si pueden aprender esa lección, han avanzado mucho. Al doctor Whirlwill le costó mucho aprender esto. Para ustedes es fácil, porque no tienen que pasar por toda esa basura y porquería y las otras tonteras por las cuales tuvo que pasar el doctor para tratar de separar durante años y años la diferencia entre carne y espíritu. No tienen que hacerlo ustedes. Pues vamos al versículo 26 de Hechos 10. Decía en el versículo 25 que Cornelio se postró y le adoró. Eso es muy sencillo. El doctor Whirlwill también ha visto esto cuando estaba enseñando en India y vio a la Acharya Sri Tulsi, quien está a la cabeza del movimiento más grande del jainismo en el mundo entero. El doctor fue invitado a hablar en una asamblea de los jainas y a propósito, en los 150 o 175 años que han estado las misiones extranjeras en la India, él fue el primer extranjero invitado. Él fue el primer cristiano extranjero que participó en una asamblea de los jainas. Y él vio que cuando el Acharya Sri Tulsi, el líder del grupo, se levantaba para salir, todos en su camino se postraban boca abajo porque le amaban y le respetaban. La adoración aquí es respeto, no adoración en el sentido en que se adora a Dios, porque solo se puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. Eso es todo. Esta adoración no significa que le adoraban como a Dios, sino que es por respeto. Así que todos se postraron boca abajo cuando la Acharya se levantaba y salía. Había miles de personas, apenas había lugar por donde pasar. Esto es lo que hizo Cornelio.
se postró a sus pies y adoró. Versículo 26. Mas Pedro le levantó, diciendo, levántate Cornelio, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró, y halló a muchos que se habían reunido. No tenía que armar la campaña, estaban todos allí. Halló a muchos que se habían reunido. Versículo 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios, ¿no es maravilloso eso? Dice, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común, profano o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Por lo tanto, vine de inmediato, rápidamente, inmediatamente. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Qué cosa, no? Estos hombres que le fueron a buscar, le dijeron algunas de las cosas que su amo había dicho, pero no lo sabían todo. Así que cuando llegue dice, ¿por qué causa, por qué propósito enviaste por estos hombres a buscarme? En el versículo 30, Cornelio reitera lo que ha dicho, lo que ya les he leído, los 4 primeros versículos del capítulo. Así que en el versículo 33 leemos, así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que tu mente de los sentidos te ha mandado. No. Cornelio no estaba interesado en los sesos de Pedro, no estaba interesado en sus títulos académicos, no estaba interesado en si se había graduado de la universidad correcta o del seminario teológico apropiado, solo estaba interesado en una cosa. ¿Qué tiene que decir Dios? ¿Qué tiene que decir Dios? Eso es lo que dice el versículo. Todos nosotros estamos reunidos aquí para oír todo lo que Dios te ha mandado, lo que Dios te ha mandado. Querían saber lo que Dios tenía que decir. Damas y caballeros, si ustedes y yo nos presentáramos en nuestras iglesias y exigiéramos de nuestros hombres en los púlpitos que queremos saber lo que Dios tiene que decir, sería un nuevo día en nuestros países a través del mundo. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y es grande que Pedro dijera eso. Pedro era judío, había visto la visión, el Espíritu le había dicho, todo estaba sincronizado de tal manera que los 3 hombres estaban allí en el mismo momento en que terminó la visión, todo eso, y luego el Espíritu le dijo, ve, hombre, quiero decirle, Pedro fue, y la primera cosa que dijo cuando empezó a predicar fue, por la gracia de Dios, me doy cuenta de que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dios hace acepción de condiciones, no de personas. Cuando se cumplen las condiciones, sin importar quién sea la persona, esa persona recibe. Ahora empieza este magnífico sermón. Escuchen, versículo 25. Sino que en toda nación se agrada a Dios del que le teme, respeta y hace justicia al ser renacido. Luego, en el versículo 38, viene esta magnífica verdad. Como Dios ungió con el Espíritu Santo, Pneuma Hagion, sin artículos en el texto, y con poder a Jesús de Nazaret. Y como Jesús, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Así que cuando se enferma la gente, necesita ser sanada. Y Jesús les sanaba porque dijo que toda enfermedad era opresión del diablo. Versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase. Si uno se va a arrepentir, si uno va a ser salvo, alguien tiene que predicar la resurrección. Ahora, ¿predicó Pedro la resurrección? De principio a fin, versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en el Señor Jesucristo creyeren, recibirán remisión, recibirán remisión de pecados por su nombre. Eso es. Ahora el versículo 44. Mientras Pedro predicaba, mientras hablaba estas palabras, el Espíritu Santo, el Pneuma, el Hagion, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oyeron el discurso. ¿Alguien les impuso las manos? No. ¿Alguien oró por ellos? No. Mientras Pedro predicaba la palabra, Cornelio y toda esa gente allí creyeron, y al creer recibieron. Mientras Pedro aún hablaba esas palabras, el Espíritu Santo, Pneuma Hagion, cayó sobre todos ellos. Ambos artículos, el Pneuma, el Hagion,
están en el texto griego, y la razón por la cual están allí es para enfatizar que este es el mismo don que se dio muchos años antes en el día de Pentecostés. Mientras aún hablaba Pedro, el pneuma, el hagion, cayó sobre todos los que oían el discurso, la predicación de la palabra. Oían el discurso es la clave. Esa es la clave. La palabra oír es esa palabra donde uno oye y no pasa de largo, entrando por un oído y saliendo por el otro, sino que es oír al punto de creer. Oyeron y creyeron lo que oyeron. Romanos 10:17, ¿se acuerdan? Así que la fe es por oír. La fe es por el oír. Y el oír es ¿por qué? La palabra de Dios. Y Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Así es. Mientras aún hablaba Pedro, magnífica verdad. Eso elimina la imposición de manos, ¿verdad? A menos que Dios le dé la revelación. Si Dios le dice que le imponga las manos a Juan Brinquito, hágalo. Si no se lo dice, no lo toque. La imposición de las manos en la palabra de Dios siempre se operaba por revelación. Cuando Dios dice impónganles las manos, ustedes les imponen las manos. Cuando Dios no dice nada, ustedes no lo hacen. Ustedes no les imponen las manos. Eso es. ¿Qué pasa con la gente? Lo que pasa es que se acostumbran a eso. Se acostumbran. Si uno ve a la gente imponiendo las manos, entonces uno mismo quiere hacerlo. Todo el mundo quería imponer las manos. El Dr. Weevil cuenta de una situación cuando le estaba ayudando a alguien a andar por revelación y a entender cómo se operaban las manifestaciones de revelación. Iba a administrarle a una persona y el doctor le iba a instruir, le iba a ayudar. Pero esa persona no llegó nunca a empezar a ministrar, porque al momento en que se acercaron, esa persona pensó, bueno, le voy a imponer las manos. Le impuso las manos y se puso blanco como un papel. El doctor le tomó del brazo y le ayudó a sentarse y le dijo, mejor que te sientes un rato, descanses. Es que esta persona no había ido al padre para preguntar, padre, ¿le impongo las manos o no? Él simplemente le impuso las manos. Y la persona a quien le impuso las manos tenía un espíritu diabólico, y ese espíritu diabólico le pegó un buen puñetazo, por así decirlo. Así que el doctor le hizo sentarse. Nadie le impuso las manos a nadie en la casa de Cornelio. Mírenlo, mientras aún hablaba Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Versículo 45. Y los fieles de la circuncisión. Ahora, estos fieles de la circuncisión son los 6 hermanos del capítulo 11, versículo 12, de los cuales leímos hace poco, que acompañaron a Pedro. Y los fieles de la circuncisión, que habían venido con Pedro, los 6 hermanos, se quedaron atónitos. Ellos quedaron pasmados. ¿Por qué se quedaron pasmados? ¿Por qué se quedaron atónitos? ¿Por qué quedaron tan asombrados? Escuchen, de que también sobre los gentiles, la palabra clave es también. De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, pneuma hagion. Eso es lo que les dejó atónitos. ¿Por qué? Porque los gentiles eran peores que los perros. Así es. Y allí estaban los gentiles, Cornelio, su casa, sus amigos, todos hablando en lenguas o haciendo algo, y eso les dejó atónitos. Podrían haber sacado a Cornelio, podrían haberle lavado con arena, podrían haberle sumergido una y otra vez, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Podrían haberle sumergido a él y a su casa de tal forma que el que más veces se sumergía, más recibía. Podrían haber hecho todo eso y nunca hubieran convencido a Pedro o a esos 6 hermanos que le acompañaron. Damas y caballeros, tiene que haber algo aquí. Tiene que haber algo aquí en la casa de los gentiles que es indiscutible e innegable. Algo que nadie puede tocar. De otra forma nunca hubieran quedado atónitos Pedro, esos 6 hermanos, nunca. Así es. ¿Qué es lo que les convenció de que también sobre los gentiles, como sobre ellos muchos años antes en Jerusalén, se derramó el don? Dice el don. No dice que fueron bautizados, dice que se derramó el don. ¿Qué fue? El próximo versículo nos lo dice. Versículo 46. Porque Pedro y los 6 hermanos los oían a Cornelio y a su casa, los creyentes, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿No es maravilloso? Los oían que hablaban en lenguas. El hablar en lenguas es la manifestación externa en el mundo de los sentidos de que uno tiene el Espíritu dentro. Los oían que hablaban en lenguas. Eso es lo que convenció a Pedro. Eso es lo que convenció a los otros hermanos. Eso es, se los diré una vez más.
aunque Dios le había dicho a Pedro en una visión, lo que yo he limpiado no es común, profano ni inmundo, aunque él le dijo por el Espíritu, ve a la casa de Cornelio, aunque los 2 siervos y el soldado de la casa de Cornelio fueron hasta Joppe, aunque le acompañaron 6 hermanos, todo esto nunca le hubiera convencido a Pedro de que también los gentiles habían recibido el mismo don. Solo una prueba indiscutible e innegable le hubiera convencido. Y hay solo uno. Es la única cosa que no se puede falsificar. Uno puede tomar un hombre y puede bautizar en agua. Sí, en el lejano oriente les bautizan 3 veces en agua. Una vez cuando llegan a la edad viril, como a los 13 años de edad, y eso cubre todos sus pecados hasta esa fecha. Luego cuando se casan, les sumergen de nuevo. Eso cubre los pecados de la adolescencia, la juventud. Y luego, justo después de morir, les sumergen una 3.ª vez. Ahora, si quieren agua, eso es muy bueno y lógico. Cubre toda la vida. Pero el agua nunca hubiera convencido a Pedro. No, en absoluto. Tenía que ser algo indiscutible e innegable. Y dice, porque los oían que hablaban en lenguas. Y cuando hablaron en lenguas, ¿qué hicieron? Magnificaron a Dios. En Hechos capítulo 2, los judíos incrédulos dijeron de los 12 apóstoles que estaban hablando de las maravillas de Dios. Aquí dice que cuando hablaban en lenguas, magnificaban a Dios. ¿No le gustaría a usted magnificar a Dios? ¿No quiere hablar las maravillas de Dios? Entonces usted va a tener que hablar en lenguas. Esto fue tan fantástico para Pedro. Aunque Dios le había hablado y todo lo demás, Pedro se quedó asombradísimo. Y de inmediato un poco de su pasado judío empezó a entremeterse en la vida de Pedro, porque en el versículo 47, él dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Ahora por fin aparece el agua. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido lambano? La palabra recibir es la palabra lambano aquí, el Espíritu Santo también como nosotros. Versículo 48, y mandó Pedro bautizarles en agua. ¿Sí bautizaron en agua a fin de cuentas? No lo hicieron. En el capítulo 11, cuando Pedro aparece ante esa gente en Jerusalén, le piden cuentas, dice en el versículo 15 del capítulo 11, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Versículo 16, entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con pneuma hagión. Entonces se acordó. Pedro quería bautizarlos, pero nunca llegó a hacerlo porque se acordó. Dios demostró que Juan bautizó en agua, pero que ellos iban a ser bautizados con pneuma hagión. Versículo 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Yo quería bautizarlo con agua, dijo Pedro, pero Dios me mostró que no lo hiciera. ¿Y quién era yo para estorbar a Dios? Eso es lo que la palabra dice. Eso es lo que quiere decir. Por eso mismo Pedro nunca les bautizó en agua. Quería hacerlo, pero nunca llegó a hacerlo porque Dios le dijo que de ninguna manera lo hiciera. Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, los que estaban en Jerusalén callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y este es el relato en que los gentiles llegan al arrepentimiento sin convertirse en prosélitos. Y cuando llegaron estos gentiles, cuando renacieron del Espíritu de Dios, nadie les impuso las manos. Pedro les había instruido bien. El poder de Dios estaba allí. Renacieron. Y al renacer, lo primero que hicieron fue hablar en lenguas. Y al hablar en lenguas, magnificaban a Dios. Hemos tenido 4 relatos hasta ahora. Hechos capítulo 2, solo judíos. Y cuando recibieron en el día de Pentecostés, hablaron en lenguas. Hechos capítulo 8, samaritanos. No dice que hablaron en lenguas, pero Simón vio algo. ¿Qué fue lo que vio? En Hechos 9, Pablo Saulo, y dice en 1 Corintios 14 que él hablaba en lenguas. Ahora aquí en Hechos 10, Cornelio y su casa. Llegan los gentiles, renacen del Espíritu de Dios, y cuando renacieron del Espíritu de Dios, dice que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios.